La prueba del cielo de Eben Alexander. El viaje de un neurocirujano a la vida después de la vida. Capítulo 6. Un ancla a la vida. Philip llegó al aparcamiento del hospital solo 2 horas después que Eben, a eso de la 1 de la mañana. Al entrar en la habitación, se encontró a mi hijo sentado junto a mi cama, aferrada a una sábana del hospital para que no quedara dormido. Mamá está en casa con Bon, informó Eben en un tono que expresaba cansancio, tensión y alegría por la llegada de ella, todo al mismo tiempo. Phyllis le dijo que tenía que irse a casa, que si se quebraba despierto toda la noche después de haber conducido desde Delaware al día siguiente no le serviría de nada a nadie, ni siquiera a su padre. Llamó a Holly y a Jean a nuestra casa y les dijo que el chico volvería enseguida, pero que ella iba a quedarse conmigo a pasar la noche. Vete a casa con tu madre, tu tía y tu hermano, le dijo Eben, y después de colgar, te necesitan, tu padre y yo seguiremos aquí mañana cuando vengas. Él dirigió los ojos hacia mi cuerpo, hacia el respirador transparente que desaparecía en el interior de mi nariz en dirección de mi tráquea, hacia mis finos labios ya medios agrietados, hacia mis cerrados ojos y mis flácidos músculos faciales. Phyllis le leyó la mente. Vete a casa, Eben. Intenta no angustiarte. Tu padre sigue con nosotros y no voy a dejar que se marche. Se acercó a mi cama, me cogió la mano y comenzó a darle un mensaje, con la única compañía de las máquinas y la enfermera del turno de noche, que acudía cada hora a revisar mis constantes vitales. Se pasó allí sentada el resto de la noche, sujetándome la mano, tratando de mantener una conexión que sabía vital para que yo pudiese sobrevivir. La importancia que tiene la familia para la gente del sur puede parecer un tópico, pero, como la mayoría de estos, contiene una buena parte de verdad. Cuando en 1988 me marché a Harvard, una de las primeras cosas de la gente del norte me llamó mi atención era lo mucho que les costaba expresar un hecho que en el sur damos por sentado. Tu familia define tu identidad. A lo largo de toda mi vida, mi relación con mi familia, con mis padres y hermanos y luego con Holly, Eben y Bon han sido siempre una fuente de fuerza y estabilidad, pero sobre todo durante los últimos años, la familia era a donde yo recurría para recibir apoyo incondicional en un mundo, lo mismo en el norte que en el sur, que carece de él con demasiada frecuencia. De vez en cuando acudía a la iglesia episcopaliana con Holly y los niños, pero la verdad es que durante años había sido poco más que uno de esos parroquianos que solo cruzaban la puerta del templo en Navidad y en Semana Santa. Animaba a nuestros hijos a rezar de noche, pero no era, ni de lejos, el líder espiritual en mi hogar. Nunca había logrado desprenderme por completo de mis dudas, por mucho que de niño hubiese querido creer en Dios, en el cielo y en la otra vida. Lo cierto es que las décadas que había pasado en el riguroso mundo científico de la neurocirugía académica me había hecho engendrar serias dudas sobre la posibilidad de que tales cosas pudieran existir. Las neurociencias de nuestros días afirmaban que es el cerebro el que genera la conciencia, la mente, el alma, el espíritu, llámesele como se quiera, esa parte invisible e intangible de nosotros mismos que nos convierte en quienes somos en realidad, y en esencia yo lo creía también. La mayoría de los profesionales sanitarios que tratan directamente con personas agonizantes y sus familias a lo largo de los años había oído e incluso presenciado muchas cosas de difícil explicación, archivaba aquellos casos dentro de la categoría desconocidos y los dejaba ahí sin darles más vueltas, convencidos de que en su interior se ocultaba alguna explicación racional. Y no es que tuviese nada en contra de la fe en lo sobrenatural. Como profesional de la medicina que se encontraba a diario con gente que tenía que arrostrar increíbles sufrimientos físicos y emocionales de manera constante, lo último que habría querido era negarle a nadie el consuelo y la esperanza de la fe. Es más, ojalá hubiera podido disfrutar de ella yo mismo. Pero cuando mayor me hacía, más improbable me parecía, como en el mar que va erosionando la playa. Con el paso de los años mi visión científica del mundo
había ido lenta pero inexorablemente, socavando mi fe en una realidad superior. La ciencia parecía estar generando una sucesión incesante de pruebas que reducían nuestra importancia en el seno del universo a la práctica nulidad. Habría sido magnífico poder crecer. Pero a la ciencia no le importa lo magnífico, le importa lo que es. Yo soy una de esas personas que aprenden mediante la acción. Si hay algo que no puedo tocar o sentir, me cuesta intensamente por ello. Fue ese deseo de alargar las manos hacia el objeto de mi interés, unido al anhelo de ser como mi madre, lo que me llevó hasta la neurocirugía. El cerebro humano es un órgano complejo y misterioso, pero también increíblemente concreto. Cuando era un estudiante de medicina en Duke, nada me gustaba más que contemplar al microscopio las alargadas y delicadas neuronas cuyas conexiones sinápticas dan origen a la conciencia. Me encantaba la combinación y conocimiento abstracto y concreción física que representaba la neurocirugía. Para acceder al cerebro hay que apartar primero las capas de piel y tejido que lo cubren y luego aplicar un instrumento neumático de gran velocidad llamado taladro Midas Rex. Es sumamente sofisticado y cuesta miles de dólares, y no obstante, a la hora de utilizarlo no es más que un simple taladro. Del mismo modo, las reparaciones quirúrgicas del cerebro, aunque de una extraordinaria complejidad, no difieren de las que pueden realizarse con cualquier maquinaria eléctrica de enorme delicadeza, porque esto creería yo en que entonces era precisamente el cerebro, una máquina capaz de generar el fenómeno de la conciencia. Si los científicos no habían descubierto aún cómo logran obrar este milagro de las neuronas, pero solo era cuestión de tiempo, era algo que se demostraba cada día en la mesa de operaciones. Un paciente entra al quirófano con jaquecas y problemas de conciencia. Obtienes una IRM, una imagen por resonancia magnética de su cerebro, y recubres un tumor. Le administras anestesia general, extraes dicho tumor y a las pocas horas está despierto y funcionando plenamente. Desaparecen las jaquecas, desaparecen los problemas de conciencia. Aparentemente es algo muy sencillo. Yo adoraba esa sencillez, la absoluta honradez y limpieza de la ciencia. El hecho de que no dejara margen alguno a la fantasía ni a las explicaciones poco rigurosas me inspiraba respeto. Si un hecho podía establecerse de manera tangible y con pruebas fiables, se aceptaba, si no, se rechazaba. Era un enfoque que dejaba muy poco margen para el alma y el espíritu, para la pervivencia de la personalidad, después de que se hubiese detenido la actividad del cerebro que la sustentaba, y mucho menos para unas palabras que a lo largo de mi vida había oído, y una vez en la iglesia, vida eterna. Precisamente por esta razón dependía tanto de mi familia, de Holly y nuestros hijos, de mis 3 hermanas y lógicamente de mi padre y de mi madre. Estoy totalmente convencido de que nunca había sido capaz de ejercer mi profesión, realizar día tras día las acciones que realizaba y ver las cosas que veía, sin los sólidos cimientos del cariño y comprensión que ellos me brindaban. Y por eso, Phyllis, tras consultar a Betsy por teléfono, decidió aquella noche hacerme una promesa en nombre de toda nuestra familia. Mientras yo permanecía allí con mi mano flácida y casi sin vida entre las suyas, me prometió que pasara lo que pasara, de ahí en adelante siempre habría alguien a mi lado para cogerme la mano. No vamos a dejar que te vayas, Evan, dijo. Necesitas un ancla que te mantenga aquí, en este mundo, donde te necesitamos y te la vamos a proporcionar. No había algo importante que sería esta ancla en los días siguientes. Creería yo en que entonces era precisamente el cerebro, una máquina capaz de generar el fenómeno de la conciencia. Si los científicos no habían descubierto aún cómo logran obrar este milagro de las neuronas, pero solo era cuestión de tiempo, era algo que se demostraba cada día en la mesa de operaciones. Un paciente entra al quirófano con jaquecas y problemas de conciencia.
Obtienes una IRM, una imagen por resonancia magnética de su cerebro, y recubres un tumor. Le administras anestesia general, extraes dicho tumor y a las pocas horas está despierto y funcionando plenamente. Desaparecen las jaquecas, desaparecen los problemas de conciencia. Aparentemente es algo muy sencillo. Yo adoraba esa sencillez, la absoluta honradez y limpieza de la ciencia. El hecho de que no dejara margen alguno a la fantasía ni a las explicaciones poco rigurosas me inspiraba respeto. Si un hecho podía establecerse de manera tangible y con pruebas fiables, se aceptaba, si no, se rechazaba. Era un enfoque que dejaba muy poco margen para el alma y el espíritu, para la pervivencia de la personalidad, después de que se hubiese detenido la actividad del cerebro que la sustentaba, y mucho menos para unas palabras que a lo largo de mi vida había oído y una vez en la iglesia, vida eterna. Precisamente por esta razón dependía tanto de mi familia, de Holly y nuestros hijos, de mis 3 hermanas y lógicamente de mi padre y de mi madre. Estoy totalmente convencido de que nunca había sido capaz de ejercer mi profesión, realizar día tras día las acciones que realizaba y ver las cosas que veía, sin los sólidos cimientos del cariño y comprensión que ellos me brindaban. Y por eso, Phyllis, tras consultar a Betsy por teléfono, decidió aquella noche hacerme una promesa en nombre de toda nuestra familia. Mientras yo permanecía allí, con mi mano flácida y casi sin vida entre las suyas, me prometió que pasara lo que pasara, de ahí en adelante siempre habría alguien a mi lado para cogerme la mano. No vamos a dejar que te vayas, Seven, dijo. Necesitas un ancla que te mantenga aquí, en este mundo, donde te necesitamos y te la vamos a proporcionar. No había algo importante que sería esta ancla en los días siguientes. A Betsy por teléfono, decidió aquella noche hacerme una promesa en nombre de toda nuestra familia. Mientras yo permanecía allí, con mi mano flácida y casi sin vida entre las suyas, me prometió que pasara lo que pasara, de ahí en adelante siempre habría alguien a mi lado para cogerme la mano. No vamos a dejar que te vayas, Seven, dijo. Necesitas un ancla que te mantenga aquí, en este mundo, donde te necesitamos y te la vamos a proporcionar. No había algo importante que sería esta ancla en los días siguientes. Que sería esta ancla en los días siguientes.